Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión del módulo relativo al presupuesto participativo. Y el día de hoy vamos a hablar ya de aspectos conceptuales del presupuesto participativo, empezando por definición. Vamos a ver algunos casos, tanto internacionales como nacionales, y un poco la historia del presupuesto participativo instrumental, ya como herramienta, ¿no? Entonces, bueno, hoy sí voy a usar un poquito más la presentación que ayer. Y cuando digo un poquito es bastante más que ayer. Y bueno, vamos primero por la parte conceptual, ¿no? Por la parte de qué significa, ¿no? Es un proceso, a final de cuentas. Todos, bueno, no sé si todos, pero muchos de ustedes han visto que hay de pronto convocatorias para participar en estos ejercicios de presupuesto participativo. Ha sido particularmente utilizado en la Ciudad de México para aquellos que viven aquí, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, pero es un proceso, pues, en donde los ciudadanos, de forma individual o a través de organizaciones cívicas, de forma voluntaria y constante, pueden contribuir en la toma de decisiones de presupuesto público. Ya vimos ayer todo lo relativo al presupuesto público y finanzas públicas, y es a través de reuniones anuales con las autoridades gubernamentales. Es un proceso que se encuentra abierto a todas las personas que deseen participar y supone una combinación de democracia participativa y representativa. No sé si lo comenté en la clase relativa a los conceptos de democracia, pero normalmente estos mecanismos de democracia participativa, que algunos de ellos suponen ejercicios de democracia semidirecta, y ahorita digo por qué semidirecta, se conjuntan con la democracia representativa. Ahí está la respuesta, vaya, ¿no? Una democracia directa, no me acuerdo si lo comenté o no en la clase relativa a conceptos de democracia, pues es aquella en donde las decisiones no están mediadas por los órganos de representación. Claro, eso supone una comunidad política más pequeña, ¿no? De tal suerte que los mecanismos de participación, además de ser parte de una democracia participativa, que ya habíamos dicho, tiene como componente fundamental que la participación de la ciudadanía no se circunscribe al voto y por lo tanto supone o presupone o fomenta que haya actitudes ciudadanas de deliberación y de participación, valga la redundancia, en la toma de decisiones. Y estas tomas de decisiones son de distinta índole, ¿no? Son de índole legislativo y hay ejercicios de referéndum, de revocación de mandato, de plebiscito. Hay parlamentos abiertos, veremos eso en otra clase relativa al parlamento abierto. Hay relación con los poderes judiciales, ¿no? Hay una clase relativa a la justicia abierta, me parece, y modelos de comunicación creo que se llama. Y esta parte de presupuesto abierto, de presupuesto participativo, en donde, como dije, hay reuniones con los entes gubernamentales y la ciudadanía toma parte en ese proceso. Ayer vimos algunos de sus elementos, ¿no? Vimos estos elementos técnicos que no paré de hacer énfasis en decir, tiene elementos políticos que lo presuponen, que lo definen, que definen la prioridad o los gastos que serán prioritarios, los rubros, y cómo se van a asignar y a qué se van a asignar, ¿no? Entonces, bueno, decía, tiene estos elementos de democracia participativa y representativa, por eso no decimos que son democracias directas, en tanto que no se sustituye a la representación. Simple y sencillamente hay una especie de conjunción entre unas y otras. Y hay deliberación, no solo es una consulta, ¿no? En el sentido de que las consultas, si bien implican un ejercicio previo de deliberación o pueden implicarlo, bueno, implicarlo, ¿no? Participo o no en una consulta, sea esta la que sea, y puedo o no deliberar. Aquí sí está el elemento deliberativo inserto en la propia lógica del presupuesto participativo. Y tiene ventajas, ¿no? Tiene ventajas porque se consiguen muchos de los objetivos de la profundización de la democracia. Aquí entendiendo, insisto, la democracia a partir de un papel o de una concepción de la ciudadanía
más participativa. No es la única concepción de ciudadanía, ¿no? Vamos a ver algunas ideas relativas a esto en el módulo correspondiente a Parlamento Abierto, pero puedo adelantar que los modelos de ciudadanía en las democracias pues tienen sobre todo este componente de pluralidad en la representación, en la participación, en la significación, en las relaciones sociales, que más o menos lo había comentado en la clase de conceptos de democracia. Entonces, se consiguen muchos de los objetivos de profundizar la democracia. Por un lado, la redistribución de los recursos públicos hacia los barrios más pobres. Voy a avanzar en la presentación, dije que debo usar más. Bueno, no, ahorita lo voy a dejar así. Es que esto va a estar más adelante. Pero decía, pues, entonces, la redistribución de recursos que otra vez nos trae a cuenta el elemento político, se autorregula en la medida en que los participantes definen las reglas que rigen el proceso, ¿no? Entonces, es un método, es un recurso, como vemos aquí, un mecanismo, son modalidades y procesos democráticos, porque hay toma de decisiones vinculantes, porque hay participación, porque hay deliberación, perdón, y el gobierno, los gobiernos, otorgan a los ciudadanos esta posibilidad de participar en la decisión de cómo se distribuye un porcentaje, desde luego, ¿no? Ayer habíamos visto, voy a regresar aquí las láminas, ¿no? Que había esta parte de la formulación del presupuesto. Entonces, obviamente, ustedes, creo que también vimos la idea de las partidas presupuestales, ¿no? Las asignaciones que se hacen a los gastos. Hay una buena parte del presupuesto, digo, esto es una cosa operativa, ¿no? Pero una buena parte del presupuesto ya está comprometido, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para el propio ejercicio de las tareas del Estado, ¿no? Las nóminas de las personas que trabajamos en la burocracia del Estado. Esa es la parte operativa que, insisto, ya está, digamos, como etiquetada, comprometida, y hay algunos otros gastos que ya se van definiendo en la elaboración del mismo. Una parte de esto es la que se formula en el presupuesto participativo, ¿sí? Y entonces, la participación popular resulta fundamental para distribuir este presupuesto de inversión local. ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? Etcétera, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene la capacidad para proponer y votar proyectos, ¿no? Que implican, decía, porcentaje flexible del presupuesto del gobierno municipal. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Que el presupuesto, me voy a detener en la parte del presupuesto flexible, ¿no? Para conceptualizarlo bien, ¿no? El presupuesto flexible es una técnica de presupuestación en donde se elaboran un conjunto de planes presupuestarios alternativos. Se corresponde con diferentes niveles de actividad previstos, ¿no? Estos se conceptúan como rangos alternativos de actividad más que como determinados volúmenes de producción. Entonces, en los presupuestos flexibles, las cifras presupuestadas para los distintos rubros varían en la medida que se producen cambios en los niveles de actividad de la organización, ¿no? Cada actividad de ventas, de producción, para cada una de ellas, los presupuestos flexibles tienen diferentes niveles de costos y gastos. Entonces, el presupuesto flexible se basa en la diferencia fundamental del comportamiento de los costos en fijos, variables y mixtos, ¿no? Un presupuesto que parte de la premisa de que el comportamiento de los costos mixtos como de los variables depende del rango de actividad. Entonces, el volumen de presupuesto correspondiente a los niveles de actividad puede variar más o, en su caso, menos proporcionalmente con estos niveles. La evaluación del desempeño, ¿no? Del presupuesto flexible se realiza al calcular, analizar las variaciones del volumen y de presupuesto flexible porque permite establecer comparaciones, ¿no? Entre las realizaciones, las previsiones acorde con el nivel de actividad alcanzado, y entonces el presupuesto flexible también se le conoce como presupuesto variable, presupuesto de escala ajustable o presupuesto de control de gastos, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad, está aprobado, digamos, el presupuesto, ¿no? Y tiene pues este componente, ¿no? Bueno, entonces digo, nada más me detenía ahí para conceptualizar la parte del presupuesto flexible, un porcentaje flexible del presupuesto
del gobierno municipal, y entonces resulta una herramienta útil, ¿no? Defiende los intereses de la población porque genera mecanismos, como ya había dicho en la propia conceptualización, individual o colectivamente, y tiene que, al ser, se vota, vamos, ¿no? O sea, se delibera, hay reuniones, hay deliberaciones, pero al final de cuentas también se toma una decisión de voto y que tendría que, al considerar a la mayoría de las personas o a las personas que quieran participar, entonces se están tomando en cuenta sus intereses, ¿no? Es un valioso esfuerzo, como dice aquí, para la democracia. Y de alguna forma genera también comunidad, ¿no? O sea, en estos procesos de inclusión social, de grupos sociales, de asociaciones civiles, de barrios, de ciudades, de regiones, pues también genera una cierta cohesión, cierto conocimiento de las personas que están en esos ámbitos territoriales, se conocen entre sí, definen objetivos comunes, ¿no? Y entonces esa parte ya la había conceptualizado, lo último de la diapositiva, ¿no? El gran objetivo, o lo que se persigue, es que las comunidades definan fines y medios, perdón, para sus necesidades. Desde luego, definan las necesidades mismas, ¿no? Y que los recursos públicos se orienten de manera eficaz, de manera eficiente y transparente. Su aparición, o digamos su historicidad, ¿no? O sea, la aparición de estos mecanismos acompaña o ha acompañado a los procesos de democratización. Perdón, hoy ando un poco más lento de lo común, ¿no? Entonces, van a disculparme por todos los equívocos, ¿eh? El auge, pues, de las experiencias de participación ciudadana en México, en general de los mecanismos, ¿no? En particular de los presupuestos participativos, se entiende, como decía, los contextos de democratización, de reforma del Estado, que han buscado dar a la sociedad apertura a procesos, a espacios de poder de decisión, ¿no? Obviamente hay literatura que pone en el centro al desarrollo institucional de la democracia representativa, de los derechos humanos, la transparencia y ciertas políticas de participación ciudadana en los gobiernos locales, ¿no? Que han sido, por lo menos en México, quizás insuficientes todavía en su avance y en su entendimiento. Y bueno, en el caso mexicano, ahorita voy a hablar tantito de esto, ¿no? Para hablar de cómo se han estudiado, cómo se han trabajado los presupuestos participativos y continuar con los elementos conceptuales y políticos que requiere para instrumentarse. Pero en la década de los 80 aparecen las primeras experiencias formales, ¿no? Con un sistema nacional de planeación y luego el Programa Nacional de Solidaridad, que incluye a la ciudadanía en la planeación y gestión del desarrollo local. Actualmente hay experiencias del gobierno federal, hay consejos consultivos, comités de padres de familia, financiamientos que se dan a la sociedad civil y bueno, se han dado, y comités de gestión de áreas naturales, ¿no? En los gobiernos locales igualmente hay experiencias, consejos vecinales, consultivos, planeación, medio ambiente, sociales y las formas de democracia semidirecta, ¿no? O sea, conceptualmente son formas de democracia directa, pero como no desplazan del todo a la representación, entonces se pueden conceptualizar como directa. Pueden decirles, perdón, como semidirecta, pueden decirles directa, no pasa nada, ¿no? Pero no significan que sean propiamente esos sistemas democráticos de democracia directa. Tiene algunos elementos de... En fin, recientemente la democracia participativa, ¿no? Redes, consejos de responsabilidad compartida, contralorías sociales y presupuestos participativos, justamente, ¿no? Entonces, estas experiencias, ¿no? De democráticas y de democratización institucional, de inclusión, de participación, se pueden dividir en tres etapas, ¿no? Primero, la primera etapa, en donde se describen, donde se señalan las virtudes democráticas y algunas prácticas exitosas, ¿no? Desde luego se muestran debilidades, puntos críticos. Luego, una agrupación, clasificación de estas experiencias para mejorar su entendimiento, precisar los niveles de participación y luego contribuir al conocimiento de las experiencias, identificar factores
que inciden en los procesos de participación en los contextos locales, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver algunos estudios nacionales e internacionales de presupuesto participativo, pero normalmente se señala que, y casi de manera unánime, ¿no?, que el presupuesto participativo es una buena práctica que fortalece la participación ciudadana en la gestión de recursos públicos locales. No obstante, algunos otros trabajos relativos a esto se diluyen en sus análisis junto al resto de los mecanismos estudiados porque se vuelve imperceptible, ¿no? Y se atribuye indiferentemente los mismos problemas, ¿no? Que son relativos a las experiencias de participación. Bueno, entonces, les decía, hay unas primeras experiencias de presupuesto participativo del Distrito Federal, ¿no? 2001, luego en las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, aunque creo que luego no se lograron a largo plazo, ¿no? Y hubo faltas de diseños homogéneos, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos, nada más era como un poquito de contextualizar esta idea, porque la aparición, el surgimiento de estos mecanismos, entre otros el presupuesto participativo, coincide, es concomitante a procesos de problemas de gobernabilidad, ¿no? Ya habíamos dado algunas explicaciones. Por un lado, está la brecha entre élites y entre pueblo, pero también es parte del sistema de democracia liberal. Digamos, estos mecanismos no están divorciados son parte de respuestas institucionales que buscan de alguna forma cerrar esa brecha. No todos se explican de esa manera, quizás sí el presupuesto participativo y algunos otros, ¿no? No necesariamente o no definitivamente las consultas populares y la revocación del mandato, pero sí este tipo de instrumentos, ¿no? ¿Qué sucede? En el marco de las democratizaciones hay una serie de esfuerzos por esta idea rara, a mí me lo parece, de ciudadanizar los órganos constitucionales, de ciudadanizar la toma de decisiones. No y digo que es rara porque pues no es como que aún siendo funcionarios públicos, las y los políticos, las y los diputados, pues no son marcianos, no son ciudadanos también. Pero la idea de ciudadanizar parte de esta contraposición que se hace de la ciudadanía con relación a los tomadores de decisiones. Tampoco es descabellado. Parte, sobre todo en los procesos de democratización, en los que creo que sí me detuve en la clase de conceptualizaciones de democracia, que se inscriben en la tercera ola democrática y que son procesos sobre todo institucionales e institucionalizados, ¿no? De construir instituciones, valga la redundancia y la repetición del término, que pudieran dar forma, que pudieran dar cauce a decisiones políticas vinculantes y ciertas, legalmente vinculantes y ciertas, en donde el elemento central era que los procedimientos arrojaran eso, ¿no? Certeza, sobre todo certeza electoral, pero ir acompañado de una serie de cuestionamientos, no únicamente de los resultados electorales, sino del propio ejercicio del gobierno, ¿no? Había acusaciones no infundadas, es decir, fundadas, de corrupción, de malas prácticas, de malos manejos, propios de un sistema que pues tampoco era propiamente muy transparente, ¿no? Ahí se inserta la idea de transparencia justamente, ¿no? Y de rendición de cuentas. Ambos conceptos centrales, ¿no? La definición liberal de democracia, ¿no? La democracia procedimental. No es que esté mal, nomás que estoy contextualizando en términos de a qué tipo de definición responde. No pensemos que toda la participación o todos los mecanismos de participación son una respuesta directa a la crisis del sistema representativo. Muchos de estos son elementos del propio sistema, ¿no? Insisto, no es porque no estoy haciendo una crítica, yo sé que siempre critico a ese modelo de democracia, pero no es que en este caso lo esté diciendo como crítica, simplemente es una de las formas institucionales para fomentar la participación y no está desde luego mal, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas son punta de lanza, ¿no? De estos diseños, digamos, institucionales
que son consustanciales a la democracia liberal representativa, ¿no? El modelo norteamericano, al que ya me referí, ¿no? Inclusive el término rendición de cuentas, que es accountability, y luego se pelean mucho y les encanta usar el término accountability para no decir rendición de cuentas, y quizás porque la traducción no es la más, no es la más precisa, quizás, ¿no? Pero bueno, eso no importa. El chiste es que apareció esta idea de controlar, sobre todo al Poder Ejecutivo, ¿no? Por Ejecutivo se pensaba, y así se construyó un poquito el mito del Poder Ejecutivo, como omnipotente, nunca lo fue, pero así se pensaba, ¿no? Como hipercorrupto, que sí lo era, pero no era el único, y que había que quitarle poder, lo cual, pues, quizás en algunas áreas está bien. Y el chiste es que al quitarle poder, pues se construyeron distintas instituciones que lo fiscalizaban, lo cual, pues, tampoco es del todo malo, ¿no? Bueno, y entonces aparecen distintos mecanismos, ¿no? Por eso encontramos que los orígenes del presupuesto participativo no son como serían los orígenes de las consultas populares, y su instrumentación en México, ¿no? Revocación de mandato, etcétera, que son muy recientes y que sí parten de un cuestionamiento al modelo. Aquí son parte de este, ¿no? Insisto, no es que esté mal, simplemente es una característica de este, ¿no? La idea de la ciudadanización. A mí eso siempre me ha parecido muy raro, ¿no? No nada conceptualmente, sino porque pareciera que si es ciudadano, entonces es bueno, ¿no? Y yo tengo mis dudas con relación a eso, como si no hubiera ciudadanas y ciudadanos que tuvieran también intereses políticos. Pero siempre se ha hecho esa contraposición y siempre me ha parecido raro, por decirlo de manera muy amable, porque estoy en una clase muy seria. Y si no, diría otra cosa. Quizás hasta utilizaría algún adjetivo, pero aquí solo voy a decir raro. Bueno, en fin, entonces esta idea, ¿no? De ciudadanizar ciertas decisiones, pero por otro lado, la virtud, lo que sí, ya no voy a hablar irónicamente, la virtud que sí es, no era ironía, solo era un poco de crítica, ¿no? De contraponer la ciudadanía, lo que sea que eso signifique, con lo político, ¿no? Pues sí, la política lo hacen los ciudadanos, no lo hacen marcianos, pues, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, siempre eso me va a causar mucho ruido. El chiste, pues, es que la virtud, una de las grandes virtudes, es que, pues sí, coloca en el centro, queriéndolo o no, de la discusión a lo político, ¿no? Yo creo que sin querer, porque no les gusta lo político a estos diseños, pero lo coloca porque se supone que la ciudadanía sería también, o tendría que ser, están obsesionados con esto. Yo nunca dejo de hacer matices porque sí me llama mucho la atención. Están obsesionados con los controles de poderes, ¿no? Porque como solo leyeron los Madison Papers, perdón que haga las acotaciones, entonces piensan que todo tiene que ser controles, ¿no? Y que entre más controles, mejor nos va a ir, ¿no? Y entonces que la ciudadanía va a controlar al gobierno y entonces va a ser mejores gobiernos. Yo no sé de dónde sale esa idea. O sea, vaya, sale del federalista, ¿no? Pero el soporte teórico y empírico es bastante endeble. Pero como lo dicen los Estados Unidos y entonces lo reproduce toda la academia, vengo de malas, ¿no? Y se nota que estoy haciendo muchas críticas. No, pero es que sí llama la atención. El chiste, pues, es que hay una contraposición entre la ciudadanía que se convertiría en un contrapeso de las instituciones de gobierno y entonces tendría que ejercer una especie de control. Lo menos interesante es eso, lo más interesante es, y quizás es una consecuencia no deseada, es la deliberación que supone, ¿no? La creación de comunidad que supone. Y yo no creo que haya sido diseñado para eso, era diseñado pensando en el federalista, ¿no? Porque como que solo pensaban en eso. Y entonces viene esta consecuencia en donde además ahora en momentos de politización alta, pues se discuten en otros términos, digamos, ¿no? El chiste, pues, es que instrumentalmente tiene estas finalidades, pero empíricamente ha logrado otras cosas. Y como insisto, lo más interesante es que pone en el centro de discusión a lo político, que era lo que querían sacar de la decisión ciudadana, ¿no? Bueno, ya, vamos a ponernos técnicos únicamente, si no voy a estar haciendo muchos matices. Eh, ¿Cuáles son los elementos? Elementos ya así técnicos, ¿no? Los proyectos de presupuesto participativo los inician los gobiernos. No es que esté mal, vimos cuáles eran los pasos para la formulación de los presupuestos, ¿no? Cada entidad gubernamental
cada poder, inclusive poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, formula sus proyectos, ¿no?, de presupuesto, con base en los criterios que habíamos visto ayer, de racionalidad, los criterios también relativos a pues las proyecciones que se hacen de sus gastos, ¿no?, con los problemas que eso implica, y desde luego, de parte de los gobiernos, pues las atenciones prioritarias que tienen que ver con un diseño, con una plataforma política, ¿no? Entonces, igualmente, los presupuestos participativos, los proyectos, los inician los gobiernos en esta serie de pasos, insisto, que supone la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y ofrece asignar una determinada porción de su presupuesto a el proceso de presupuesto participativo. Es, como todo mecanismo de participación, el que sea, acotado. No quiero decir con ello que es insuficiente, ni que esté mal, ¿no? Porque no podemos prescindir eso. A ver, yo ya no voy a hacer noticias, lo prometo. No se puede prescindir del elemento técnico, ¿no? Y el elemento técnico en la cuestión presupuestal, pues tiene que ver con erogaciones, tiene que ver con planeación económica, tiene que ver, ¿no?, con asignar recursos que en esa asignación se van a seguir criterios de racionalidad. ¿A qué se van a asignar? ¿Por qué se van a asignar? ¿Y qué montos se van a asignar? Y eso es a partir de un cálculo, no nada más es como decir, pues yo le voy a asignar una lana a esta cosa y otra a esta. Es con base en una proyección, ¿no? Cuando se elaboran los presupuestos por parte de las entidades públicas, se hace un ejercicio contable, obviamente también con un histórico, bueno, se hace, no se hace, hacen las personas financieras o que se dedican a esa parte, estos cálculos, ¿no? Luego el uso de la voz pasiva no está bien realizado así. Bueno, y entonces hacen un cálculo, pues, de costos operativos, de costos de personal, de costos dependiendo de cuáles sean sus actividades, y presentan ese presupuesto, ¿no? Desde luego, esa presentación del presupuesto, pues, está sujeta a modificaciones, ¿no? En el caso de los institutos, hablando de los institutos, de los OPLES, ¿no?, de los organismos públicos locales electorales autónomos, tienen esa disyuntiva últimamente de, en sus procesos de elaboración presupuestal, los recortes presupuestales y quiénes pueden intervenir o no, ¿no?, en esos recortes. De manera fácil, el Ejecutivo no puede intervenir en los recortes presupuestales a los OPLES, ¿no?, pero intervienen indebidamente, intervienen. Bueno, entonces, los proyectos de presupuesto, una porción del presupuesto a nivel local normalmente se asigna a presupuesto participativo. Y entonces el municipio, o los municipios, o las delegaciones, las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, se dividen en regiones y hay reuniones de presupuesto participativo y distribución de recursos, ¿no? Claro, estas reuniones no son obligatorias, sí son vinculantes en cuanto a sus resultados y en cuanto al ejercicio, porque hay reuniones informativas. Esta es una parte importante de estos mecanismos que tienen sus virtudes. Siempre he dicho, ¿no?, a pesar de todo lo que digo malo de las democracias representativas en cuanto a sus límites, pero tienen una gran virtud, tienen muchas grandes virtudes, una de las cuales es su arquitectura jurídica, que es imprescindible, ¿no?, y que es necesaria, y las instituciones que también lo son. Y esta parte, pues, la reunión informativa, también supone una relación distinta entre gobernantes y gobernados. Y quizás sí deliberada, eso no lo podría suponer o no lo podría deslegitimar, digamos, ¿no? Porque la contraposición que se hace desde el aspecto teórico y práctico de ciudadanía y gobierno, en donde el ciudadano tiene que controlar al gobierno, porque el gobierno, si no, no va a actuar debidamente, premisa falsa, pero así se dice. Y bueno, entonces, aquí hay otra cuestión, que ya no nada más esa relación como de, bueno, es que yo te tengo que controlar, yo te tengo que fiscalizar, está bien, ¿eh? Está bien, no estoy en contra de las fiscalizaciones, ni de la rendición de cuentas, ni nada. Simple y sencillamente aquí pasamos a otro tipo de relación, en donde ya no nada más es de control, sino de deliberación. Y eso es interesante, porque el gobierno entonces también de alguna manera, y esto pasa con otros mecanismos, ¿no? Pasa con el Estado abierto, el Parlamento abierto, se ve obligado, no me gusta decir obligado, tiene la tarea de justificar algunas tomas de decisiones, orientar al público sobre presupuesto, temas relevantes, ¿no? Y a veces algunas organizaciones de la sociedad civil
participan, ¿no? Informando igualmente, realizando foros, etcétera. Entonces, ahí hay una deliberación, una negociación, las negociaciones siempre son políticas, ¿no? Por los recursos en reuniones públicas y se asignan fondos, sobre todo, a proyectos de obras públicas y programas sociales. O sea, sí hay como limitaciones, ¿no? Insisto, estas limitaciones también tienen un porqué técnico, no nada más es porque, sí, ¿por qué no mejor nosotros decidimos los presupuestos? Cuando, por un lado, ya lo había dicho, ¿no? Una buena parte del presupuesto ya está enteramente, y es una buena parte, es algo así como el 75% del presupuesto ya está asignada a gastos operativos, ¿no? El Estado necesita sufragar recursos desde papelería, desde pagar sueldos y salarios, rentar edificios, etcétera, ¿no? Para llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Las personas que expiden las licencias y los plastiquitos, todo eso es parte y se presupuesta todo eso, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces esa parte ya está comprometida. Y la otra parte, ¿no? Es donde viene un poquito el estira y floja con otros, y sobre todo en el Congreso, ¿no? En donde vienen los estira y afloja de a qué se le asigna más recursos, por qué y todo, ¿no? Y entonces una parte de eso va a el presupuesto participativo. Ahora, recordemos, esto nada más por si hiciera falta, que los presupuestos municipales tienen su propia lógica también. Ya lo habíamos dicho ayer, los recursos de los estados, de las entidades federativas, son tanto participaciones federales como los propios impuestos que cobran. Ahí hay un problema de economía también, en que las entidades federativas no cobran tanto como podrían o como deberían, otro tema, pero el chiste es que eso pues también ve reducidas sus posibilidades presupuestales y que tienen que acudir a la federación para negociar distintas cosas, ¿no? Bueno, en esa lógica, pues, es que la asignación presupuestal a los municipios, pues, también está atada a los gastos operativos ya del Estado, a esta parte, estos rubros de participaciones federales, y entonces el presupuesto que asignan los estados a participativo, pues, está limitado, pero por diseño, ¿no? No porque sea de, qué mala onda, ¿por qué no nos dejan tomar más decisiones en otros grupos? Cuando, insisto, por un lado, muchos gastos ya están comprometidos, y otros no tienen que ver necesariamente con lo que las personas podrían en algún momento dado decidir, ¿no? Porque se asignan a educación, se asignan a seguridad, que todos esos temas son polémicos y no me voy a meter en ellos, ¿no? El de la educación porque siempre lo recortan, ¿no? O el de la cultura, que esos son como los que primero les pasan serrucho, ¿no? Seguridad, que es el que por definición, por alguna razón, tienen que aumentar y aumentar y aumentar. Y bueno, el chiste es que, sobre todo, se trata de obras públicas y programas sociales, aquello que se decide en reuniones públicas, en donde otra vez el elemento central no es que la ciudadanía, por eso me detengo en esto, no es que la ciudadanía ejerza un control, transparencia, rendición de cuentas, lo hace, pero lo más interesante es el diálogo, pues, que se establece, ¿no? Es la importancia que va a tener para el gobierno, para los entes gubernamentales, tener que explicar, no como un ejercicio de, es que si no, no me van a creer y es control, es diálogo, finalmente, ¿no? No son relaciones así de tirantes necesariamente, de antagonismo, ¿no? Claro que hay conflictos de distinta índole, pero también esos conflictos hay esta idea de la justificación argumentativa en términos de las democracias deliberativas, ¿no? Que aunque no sean puras completamente, pero tienen esta parte de intercambio de ideas, ¿no? Y bueno, una vez que se hace esta deliberación, las y los funcionarios electos adoptan, aprueban el presupuesto según lo que se determina por los participantes, ¿no? Se forman comités, se publican informes, ¿no? Para supervisar la ejecución del proyecto, ¿no? Y el ciclo presupuestario, como ya habíamos dicho el día de ayer, que tarda entre 1 o 2 años, y con cada presupuesto se van repitiendo, porque una de las partes que es fundamental para los presupuestos participativos, no es que se instrumente una sola vez, ¿no? Pues hubo un ejercicio, ahorita lo vamos a ver a más a detalle, con casos nacionales, ¿no? Pero no es con que se ejecute una vez, pues hubo un caso de presupuesto participativo, y pues sí, se asignaron estas cosas y se construyó un parque, ¿no? Y qué bueno que se construyó, pero pues ya no ha habido más, ¿no? Sino que esto tiende, como cualquier institución,
definida por Huntington como procesos que generan estabilidad en el tiempo y que se vuelven los mecanismos para tomar decisiones, entonces igualmente, ¿no? La idea es que los presupuestos participativos no solo se incorporen al quehacer ciudadano, sino se incorporen institucionalmente como una herramienta de participación, pero de toma de decisiones, ¿no? Que impliquen todos estos otros elementos. Bueno, ahora, claro, necesitamos también de una serie de condiciones previas, ¿no? Para explicar el éxito o fracaso de las aplicaciones del presupuesto participativo, ¿no? Propone una serie de características, ya vimos, de diseño institucional, condiciones previas favorables también, ¿no? Y estas son algunas de ellas. Primero, pues voluntad política, desde luego, ¿no? Los organismos encargados de llevar a cabo el presupuesto participativo, pues se tienen que comprometer ideológicamente, y esto otra vez es el elemento político, con la apertura de canales para que participe la ciudadanía y que bueno, buscando que se incluya en la toma de decisiones a la ciudadanía, ¿no? El capital social, ¿no? La comunidad local debe tener asociaciones civiles, por eso decía que también es una forma de construir comunidad, ¿no? Porque finalmente hay personas que igualmente entre ellas van a deliberar, se van a conocer, van a estar más o menos de acuerdo en torno a qué es lo que esa comunidad requiere, o se van a poner de acuerdo en torno a qué es lo que esa comunidad requiere, ¿no? Eso independientemente del trabajo posterior que se haga con el gobierno de negociación, de instrumentación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante. Obviamente, la administración municipal necesita de empleados técnicamente calificados. El elemento técnico sigue siendo indispensable y lo seguirá siendo, ¿no? Obviamente, como necesitamos de acción colectiva, necesitamos de personas que se junten, que tengan voluntad para ir a reuniones, para definir objetivos. Y esos objetivos, entre más pequeños sea territorialmente, más fáciles van a ser de integrar, ¿no? Más fáciles van a ser de identificar y más fácil va a ser poner de acuerdo. Una colonia, supongamos que tendrá, ¿qué les gusta? 1,000 personas. Vamos a pensar en números así, ¿no? 500 si quiere. Entonces es más fácil que 500 personas decidan con relación a una calle, con relación a una obra pública que sea necesaria, alumbrado, ¿no? Y va a haber estas experiencias comunes de diálogo en donde digan, pues es que nos hace falta, o es que este parque ha resultado muy peligroso, o es que, y entonces ahí la toma de decisiones es en comunidades pequeñas, ¿no? Y entonces, de esta manera, la acción colectiva tiene mayores posibilidades de éxito, digamos, ¿no? A que si hablo con, no sé, 10,000 personas y cada quien define una cosa, y además cada quien define una cosa a partir de la comunidad en la que está y que cada una de esas puede tener sus problemáticas a solucionar y que muchas veces pueden ser divergentes. Creo que tengo algo aquí en el chat. Sí, Roberto Ruz, por favor. Dice, Sí, ¿hay alguna diferencia? Sí, adelante. nada más para ver si hay alguna diferencia entre destinarle un porcentaje del presupuesto para que la ciudadanía a través de proyectos lo ejecute, como lo hacen en la Ciudad de México, o la otra opción es que se construyan mesas colaborativas, deliberativas, para analizar el 100% del presupuesto o grandes proporciones del mismo, aunque no se le asignen pues a la ciudadanía como tal, simplemente para tomar las decisiones de qué hacer con el presupuesto, pero ya más amplio. Ambos se considerarían presupuesto participativo. Es cuanto. Muchas gracias. No, de nada. No hay, hasta donde yo sé, ejercicios en donde el 100% de presupuesto se construya de manera colaborativa con la ciudadanía. ¿Por qué no? En la construcción de un presupuesto, perdónenme, es que uno de mis, en un área de la escuela me marcaron, pero no puedo contestar. Entonces, nada más. Denme un segundo. Necesito responder este mensaje. Discúlpenme, por favor. Decía, cuando se elaboran los presupuestos, el presupuesto público, hay entidades que necesitan de recursos.
Y esas entidades van a definir las necesidades de sus recursos con base a la planeación, con base a, desde luego, las experiencias anteriores, con base al personal, con base a sus propias facultades, ¿no? De tal manera que imagínense, aquí es un criterio técnico, pues, en donde nosotros no podríamos, porque no sabemos, digo nosotros, ciudadanía no integrante de un órgano del Estado, o sí integrante, pero que no necesariamente sabe cómo opera. Por eso, inclusive los propios órganos órganos del Estado, me refiero no de las entidades federativas, ¿no? Sino de los organismos públicos, pues, con sus diferentes competencias, composiciones, facultades, tienen un órgano contable, ¿no? Que hace todos los cálculos de cuánto pagamos por esto, cuánto cuesta tal otra cosa, etcétera, etcétera. De manera tal que ellos son los que definen esa parte. Además, que otros organismos, como los organismos públicos locales electorales, tienen autonomía presupuestaria. Eso no nada más implica que el Ejecutivo no puede incidir, que claro que implica eso, ¿no? Que el Ejecutivo no puede incidir en sus decisiones, en su ejecución presupuestal, en cuántos recursos se le asignan, sino que también no deberá de estar sujeto a la voluntad ciudadana. Y no es, cuando hablamos de la democracia liberal y que fui muy crítico de ella, tampoco todo es criticar y decir que todo funciona mal, porque para que opere la propia democracia, dijimos que era un bien público, pues necesita de instituciones que, además de organizar elecciones, hagan y tengan una serie de atribuciones y facultades, impriman las boletas electorales, credencialicen todos los procesos que son complejos y que no pueden estar sujetos a criterios no técnicos. De tal manera que la ciudadanía podemos estar muy informados con relación a cuáles son las tareas de cada una de esas cosas, lo cual no significa que sepamos cuáles son los costos, ¿no? Operativos. Y entonces nosotros podríamos decir, a partir de criterios, ahí sí voy a separar lo político de lo técnico, eminentemente políticos, no, pues quítenle todos los recursos al Senado porque me caen gordos, quítenle todo el recurso a los OPLES porque tampoco, porque dicen, no estoy haciendo eco de ningún discurso, pero luego aparece esto, no sirven para nada, y entonces pues todos los recursos se van a destinar, y no tenemos un criterio técnico orientador. Decía pues que este es uno de los elementos, y que hay autonomía presupuestal también para los poderes judiciales, ¿no? No podríamos nosotros como ciudadanos decir, bueno, no, es que es muy caro, entonces quítenle la mitad de los recursos. ¿Bajo qué criterio? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuánto se gasta en papelería, en impresoras, en actuarios, en gasolina de los actuarios? Todos esos son criterios técnicos que yo no puedo, nada más porque me cae gordo, no me cae, no, pero que me cayera gordo a una institución, decir, no, pues que se le quite. O al contrario, no, pues que se le asigne más porque pues yo trabajo ahí, entonces mejor, ¿no? Entonces, todo eso es la parte que se tiene que prescindir de ella, ¿no? Claro, no está exento de elementos políticos porque hay una discusión en la representación, ¿sí? Pero, insisto, esa discusión no es sobre el 100% del presupuesto porque muchos de los gastos ya están previamente establecidos en los presupuestos, ¿sí? Este es el elemento que había comentado primeramente, ¿no? La mayor parte del gasto operativo del Estado, que surge del presupuesto, pues ya está preasignado. Claro, puede haber ajustes, puede haber recortes, pero ya hay un estimado previo de cuánto cuesta la administración pública como administración pública. Y ya viene luego la otra parte de la ejecución, de la instrumentación, de definir planes prioritarios, de definir partidas presupuestales para ciertas otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que el presupuesto participativo está limitado. O sea, no todo es deliberable, ni todo es deliberado por cuestiones de la propia lógica de funcionamiento de la administración pública, por cuestiones de la propia lógica de la contabilidad presupuestal, y entonces solo se delibera con respecto a aquello que es necesario para la comunidad, entre más pequeña mejor, que se defina y que se ejecute a partir de obras públicas y de servicios sociales, ¿no? O de obras sociales. Entonces, la respuesta es: el presupuesto participativo solo comprende una parte chiquita de ese presupuesto, porque es lo que se destina para esa deliberación, porque es lo que la ciudadanía puede definir con relación a su comunidad. Y lo que una comunidad implica para términos de ejercicio presupuestario es muy pequeño con relación a el presupuesto, sea municipal, sea de la entidad federativa o sea a nivel nacional, ¿no? ¿Se podrían hacer grupos deliberativos con especialistas? Pues es que eso es lo que se hacen. Finalmente, ¿no? Cuando se define el presupuesto, se hace a partir de
deliberaciones, en donde hay o sea, cuando una institución define su presupuesto, lo hace a partir de criterios contables, ¿no? Que es lo que veíamos ayer. Se definen partidas, se definen gastos, se define operación, qué es cada uno, qué rubros tiene, y entonces presenta ese presupuesto y el Congreso, bueno, ahí ya habrá otros criterios que nos pueden gustar o no, pero es parte del ejercicio de la democracia representativa, en donde la representación, que se supone que es una extensión de la voluntad ciudadana, pasa por este elemento de revisar esos gastos y entonces se hacen las asignaciones correspondientes, ¿no? Solo para, antes de darle la palabra a Sadí Méndez, perdón, a Sadí Méndez, no pensemos que porque hay una decisión política en los congresos eso necesariamente arroja resultados negativos, porque son, a final de cuentas, y ahí sí la parte instrumental es importante y la parte de la arquitectura constitucional de las democracias liberales es importante, que hay controles entre un órgano y otro, que hay deliberación de la representación. ¿Sí? Entonces, no todo lo político por ser político es malo y que decir, es que eso se tiene que resolver únicamente en términos técnicos, porque también, recordemos, el presupuesto, su ejercicio, su asignación, sigue criterios de orientación política en el sentido de qué definimos como prioridades, por qué las definimos como prioridades y cómo las instrumentamos, ¿no? Ahora sí, perdón, compañera, adelante. Buenos días, buenas tardes. Bueno, ¿Cuál sería el mínimo que se debería dar para el presupuesto participativo? ¿el mínimo en términos porcentuales? Sí. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver los casos específicos de Ciudad de México y algunos casos en México, pero son a nivel comunitario, a nivel muy chiquito. Ni siquiera es toda la alcaldía, por ejemplo, por decir, Coyoacán, ¿no? Sino muchas veces se parte por sectores. Puede ser sí toda la alcaldía Coyoacán, pero partida por sectores, porque es una alcaldía. Estoy hablando de la alcaldía donde yo vivo, pero bueno, puede ser cualquier otra, ¿no? Que tiene diversas colonias, que tiene desigualdades entre ellas, y entonces yo no podría decidir por lo que pasa en otra comunidad. De tal manera que además es el presupuesto flexible, que como decía, depende mucho su monto de los gastos, o sea, es variable, ¿no? Depende mucho de los gastos y de los ingresos, ¿no? Pero ahorita que veamos los casos, nos referimos ya a términos concretos, ¿no? De porcentajes de asignación. ¿Alguna otra cuestión hasta aquí? Bueno, entonces, continúo pues con esta parte. Entonces, se necesita recursos, desde luego. Esta es la parte que nos comenta la compañía de, bueno, qué porcentaje, cuál es el mínimo, porque claro, si para presupuesto participativo solo asigno, no sé, por decir una cantidad, 2,000 pesos, pues no va a alcanzar ni para pintar las banquetas, ¿no? Entonces eso parecería como un ejercicio inútil, ¿no? Obviamente uno de los temas en tensión es ese. Como es presupuesto flexible y entonces es variable, no siempre se cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a las demandas, ¿no? Las demandas, y lo vimos, inclusive en el presupuesto a nivel macro, siempre va a haber más necesidades colectivas que las posibilidades, sobre todo en los esquemas en los que nos hemos movido de ingresos, ¿no? O sea, los ingresos van a ser insuficientes o siguen siendo insuficientes y los diseños de la política económica siguen privilegiando los recortes a los impuestos y solo aumentar como los impuestos como más fáciles, digamos, de cobrar. Y entonces eso va a generar déficit, ¿no? Lo cual va a generar deudas, bueno, ya todo lo que sabemos de la complejidad económica, ¿no? Pero bueno, entonces el tema de los recursos, desde luego, siempre va a ser un tema de tensión y siempre va a decir, bueno, contamos con esta cantidad y se asignan, ¿no? Cantidades, ahorita vemos cuáles y cuántos son los mínimos, pero se asignan unas cantidades y entonces el gobierno en esta tarea deliberativa, pues va a decir, a ver, tenemos tanto y pues, ¿qué podemos hacer con esos recursos, no? Bueno, hay otra cosa que es importante a nivel comunitario, hablando de controles, a ver, vamos a ver las virtudes que sí tiene, no solo el ejercicio, porque tiene distintas, y ya habíamos visto la deliberación, la formación de comunidad, la idea de que entre el gobierno y ciudadanía se establecen relaciones como un poco más horizontales, independientemente de la rendición de cuentas y de estos mecanismos democráticos formales, que no son menores, pero no son todo
lo democrático, es que también, por ejemplo, ahí, esta ejecución de pronto que hacen a niveles locales las autoridades sin mucha justificación de por qué cambian, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó ver que cambiaban banquetas, ¿no? Estaban súper bien las banquetas y de repente ves que las empiezan a romper y vuelven a pavimentar. Y dices, pues, eso no era necesario, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es donde tiene sentido este tipo de cosas. Y sí tiene un sentido de control, porque entonces para la siguiente presupuesto participativo, bien puedes llegar como órgano de deliberación y decir, oye, ¿por qué te gastaste? ¿Por qué rompiste las banquetas y las volviste a poner? Además, en esta colonia donde, no estoy hablando de una en particular, en una que puede no existir, en donde pues estaban bien las banquetas, ¿no? Y a lo mejor en otra colonia, pues igual hubiera tenido sentido que cambiaras las banquetas o, no sé, que pusieras alumbrado público, ¿cuánto te costó? Entonces, ahí ya tenemos un ejercicio, por un lado, de rendición de cuentas, porque entonces ya el titular o la titular, pues te tendrá que decir, no, bueno, es que es por esto y por eso, ¿no? Y entonces, ahí sí se van a prevenir, por eso digo, tiene sus virtudes, Estoy hablando luego de las carencias pero tiene sus virtudes, no solo como ejercicio deliberativo, sino también como de cuestionamiento y de control al gobernante, ¿no? Porque también es cierto que en muchos niveles, no necesariamente en México, tal vez en otro país, tal vez en México, ¿no? Se dan esos como, no quiero decir que sean necesariamente abusos. A veces uno como ciudadano, uno como ciudadana, pues no sabe por qué pusiste en ese camellón estas cosas, etcétera, ¿no? Y entonces eso fomenta esos tipos de ejercicio. Y eso fomenta entonces diálogo, ¿no? Y en todo caso, pues va a fomentar que el gobernante, no, pues yo no voy a andar rompiendo banquetas porque pues vienen y me reclaman, ¿no? No solo en términos electorales, sino ahora ya les tengo que dar explicaciones de algo que en algún otro momento, pues no hubiera tenido que decir, no, pues rompí la banqueta porque sí, ¿no? Y sí, no sé, nuevo pavimento para justificar ahí alguna otra cosa. O porque sí tenía razón, pero es que eso es lo que me van a explicar. Y es que eso fomenta los ejercicios de deliberación, ¿no? Bueno, porque si alguna vez van a estos ejercicios, eso sucede, ¿eh? O sea, llega la persona, el responsable, y a veces es hasta el mismo delegado o alcalde. Oiga, pero es que ¿por qué? Eso de las banquetas, sí, eso, sí, sí pasó. ¿Por qué por qué cambiaron las banquetas? Si estaban súper bien, ¿cuánto dinero se gastaron? Y no sabía muy bien qué contestar, la verdad, el funcionario en cuestión. Entonces ahí había una injustificación, pues, y de eso se trata, pues, ¿no? Entonces, no solo o sea, es un espacio en donde inclusive se puede cuestionar la propia ejecución de presupuesto que no necesariamente devenía del participativo, porque ahí hay un ejercicio de decir, pues sí, pero es que ya también sé cómo has gastado el presupuesto que no se asigna para esto, ¿no? Y entonces, pues dime qué onda, ¿no? ¿Por qué no en todo caso me preguntaste? Yo te hubiera podido decir, no yo pues, sino la comunidad, yo te hubiera podido decir, pues no cambies banquetas, están bien, un alumbrado público, no sé, ¿no? O pon un parque, o cuida los arbolitos, están secos y se cayó uno porque no está bien regado, tienen plaga, lo que sea. Todo eso es parte de ese presupuesto. Es chiquito por nivel territorial, es chiquito por los alcances que puede tener. Nivel territorial me refiero a la comunidad. Y es chiquito porque así es más fácil también definir objetivos comunitarios, ¿no? Entre más pequeña sea el espacio que abarca, si es colonia, manzana, etcétera, juntas de vecinos, es más fácil juntar a las personas, valga la redundancia, pero es más fácil establecer objetivos comunes. Desde luego, esto pues necesita de una plataforma legal, ¿no? Que haya leyes que permitan y que fomenten la participación ciudadana sobre las decisiones de presupuesto. Y esto pues también implica que hay una descentralización de la política porque quienes toman las decisiones pues son electos por medio de procesos democráticos. Necesita de un diseño institucional, igualmente, ¿no? Hay que, en los tipos de presupuestos, ya habíamos dicho, ¿no? Hay necesidades que son inmediatas y hay planeaciones a largo plazo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en los presupuestos participativos, dentro de su diseño institucional, pues son necesidades inmediatas, ¿no? No es como, bueno, dentro de 25 años esto va a ser, necesitamos, otra vez vuelvo a los ejemplos, porque además son los que más comúnmente se presentan.
baches en las calles, ¿no? Problemas vecinales, ¿no? Entonces piensa en su colonia. Alumbrado público, vigilancia policíaca, si no lo hubiera, etcétera, ¿no? O servicios públicos inclusive, o que mejoren una escuela, o que construyan un parque, o que mejoren el parque existente, ¿no? Esas son como la mayoría de las cosas que se llegan a solicitar, ¿no? O transporte público, que eso luego rebasa al ámbito de municipal, ¿no? Entonces, hay quienes sostienen que una clave del éxito en el presupuesto participativo es enfocar las discusiones en un rango amplio de necesidades prácticas inmediatas, ¿no? Otros dicen, bueno, tendría que ser temas más trascendentales con efectos a largo plazo, por ejemplo, un parque, ¿no? Parque que siempre va a suponer otro espacio de socialización, ¿no? Pero bueno, ahí hay como estas cuestiones encontradas, ¿no? Igualmente, en el diseño institucional, lo informal contra lo formal, hay quienes favorecen darle presupuesto participativo una estructura informal y abierta, ¿no? Que permita que participen personas, grupos, sin que se privilegien organizaciones existentes y que pueda ser modificada por los participantes. En cambio, hay quienes plantean que para evitar la manipulación política del presupuesto participativo, otro elemento, ¿no? Porque pueden decir, lo que pasa es que esas organizaciones ya tienen como relaciones políticas con los funcionarios electos, ¿no? Y entonces ahí hay como controversias en cuanto a esto. Entonces, para evitar manipulación política del presupuesto participativo, si lo hubiera, por parte de los partidos en el poder, para garantizar la representación de los sectores políticos, sociales importantes, el presupuesto participativo tiene que estar formalizado en la ley, ¿no? También la deliberación, en esa he puesto mucho énfasis, ¿no? Porque las y los participantes tienen que enfrentar discusiones cara a cara, deben contar con poder de decisión sobre el proceso presupuestal y priorizar las inversiones que se deben de realizar, ¿no? También hay una supervisión centralizada, porque la autoridad política debe estar directamente involucrada en la coordinación del proceso de presupuesto participativo, ¿no? Y reglas de información que sean asequibles, ¿no? Los criterios para asignar recursos en los barrios, la información presupuestaria, ¿no? Y esta tiene que estar disponible y ser accesible para el público en general. Ayer nos preguntaban sobre esa información, ¿no? Obviamente, a ver, en el presupuesto como presupuesto, grandote, hay un presupuesto de egresos que se publica, ¿no? Y que te dice justamente cuánto se va a gastar, a cuánto asciende y en qué. Después viene la cuenta pública y veremos si hay subejercicios o o se gastaron de más, etcétera, ¿no? Pero digamos, hay un diseño institucional que se publica en el diario oficial un diseño institucional, perdón. Hay una ley, ¿no? La ley de ingresos y el presupuesto de egresos que se publica en el diario oficial de la Federación, que se puede conocer, que se puede desglosar por rubro, y luego viene la cuenta pública para ver en qué se gastó. Esa información es pública, ¿no? Esa información es de todos. Se reproduce en los medios de comunicación, pero se puede conocer de manera directa, ¿sí? Se puede conocer de manera directa en qué se gastó, cómo se gastó, por qué se gastó en lo que se gastó, cómo se había proyectado, por qué se proyectó de esa manera. Podemos estar de acuerdo o no, esa es otra cuestión, pero es pública la información. Y por otro lado, la información, igualmente, los criterios en el caso de los presupuestos participativos, qué criterios son, ¿no? Para asignar recursos en barrios, qué información presupuestaria hay, ¿no? Cuánto dinero también debe ser accesible para el público en general, ¿no? Ahora, una de las desventajas, ya no únicamente las desventajas que había dicho de diseño institucional, que se ha presentado con esta técnica de presupuesto, es la falta de comparación entre los distintos modelos de presupuesto participativo, ahorita vamos a ver algunos, que se han experimentado en distintos países, ¿no? Que permite identificar las características de diseño, las condiciones previas que conducen al éxito o fracaso, no porque exista quiere decir que necesariamente va a ser exitoso, ¿no? Uno de los elementos es que no fue suficientes personas, no se interesaron, ¿no? O sí. O otra de las cosas que pueden hacerlo fracasar, por decirlo de alguna manera, pues es que no había suficientes recursos, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema. Claro, la asignación de recursos dependerá, pues, de los propios presupuestos, ¿no?
de los municipios y de las entidades federativas, perdón, y de las alcaldías a nivel local, con cuánto presupuesto cuentan, cuál es su presupuesto operativo, porque eso también, no nada más estamos hablando del gobierno federal, estamos hablando del gobierno del estado en todos sus niveles, ¿no? Y pues también las alcaldías tienen personal, tienen burocracia, gastan en papel, en gasolina, etcétera, y esos gastos están ya previamente establecidos, y el remanente es lo que puede ejecutarse como gasto de obra pública y gastos de programas sociales, ¿no? ¿Cómo se van a asignar? ¿Por qué se van a asignar? Eso es la parte del presupuesto participativo. Y siempre nos podemos encontrar, y nos vamos a encontrar con la falta de recursos, ¿no? Pueden decir, pues es que sí, podría ser cierto que necesitamos un parque, pero no tenemos recursos para construirlo, ¿no? En realidad, el presupuesto participativo, con esta característica de la flexibilidad presupuestaria, pues sí puede implicar cantidades pequeñas, digamos, ¿no? Que puedan ejecutarse. Bueno, entonces decía, estas partes de éxito o fracaso, pues también dependen de eso. Otro es que el diseño del presupuesto participativo, las condiciones bajo las cuales se introduce, no han sido relacionadas teóricamente, ¿no? O sea, no hay una homogeneidad teórica en cuanto a condiciones, en cuanto al diseño, etcétera, ¿no? Y además los aspectos competitivos del presupuesto participativo, que tampoco se han examinado debidamente, ¿no? Sobre todo el rol de los partidos de oposición. En México, como parte de los procesos de participación ciudadana, se ha fomentado la creación de comités ciudadanos, de observatorios ciudadanos en algunas dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, para recoger propuestas, sugerencias, para fortalecer los programas, los proyectos estratégicos que impulsa el gobierno federal en materia de infraestructura, desarrollo social, seguridad pública, y la participación ciudadana se involucra de forma activa, ¿no? Idealmente, tanto en el diseño de políticas públicas como en el proceso de discusión del gasto público, de vigilancia, monitoreo y calidad de gasto que se realice en programas sustantivos de bienestar social, ¿no? Entonces hay informes, por ejemplo, hay una organización, Transparencia Presupuestaria, que hace estos ejercicios, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. Esto es lo que decíamos, ¿no? No avancé en la presentación, perdón. Esto es alguna de las cosas que decíamos de los dilemas, de las dificultades que se ha enfrentado el presupuesto participativo. Y luego, ventajas y desventajas, ¿no? Idealmente, había dicho, procura relaciones más verticales, procura diálogo, procura discutir sobre cuestiones políticas, procura control. No todo es criticar lo voy a decir también con mucho énfasis, ¿no? Porque no más, solo critica la democracia procedimental, tiene sus virtudes y también supone entonces poder cuestionar a los tomadores de decisiones. Entonces, como ventaja, fomenta, crea condiciones para, no quiere decir que automáticamente se traduzcan sino que crea condiciones para que la ciudadanía se informe. Claro, esto no, como no es automático, puede no generar interés, ¿no? Puede no generar movilidad y además la falta de recursos, por un lado, ¿no? Destinados al cuidado de los niños, bueno, es un ejemplo, ¿no? Falta de tiempo, pues sí, también las personas estamos normalmente ocupadas y pues me citan para una reunión de presupuesto participativo y a lo mejor tendré el tiempo, pero ya no tengo ganas de un sábado, un viernes en la tarde, pues yo no voy a ir a esa reunión, ¿no? Entonces, esa parte pues hace que luego sea un poco más difícil. Hay otras teorías, nada más les voy a mencionar, que dicen la apatía de la desmovilización política en México, ¿no? Es muy difícil inclusive organizar reuniones vecinales porque la gente no va, porque no le interesa, ¿no? Y ahí hay un tema. Y hay distintos estudios que tratan de explicar eso. Bueno, eso. Redistribución de recursos. Obviamente, esto significa, a pequeña escala, que habrá atención a necesidades que se consideran prioritarias, a sectores que se consideren prioritarios, ¿no? Con esta idea de que será la propia sociedad, la propia ciudadanía, los propios habitantes de una comunidad las que lo definan. Pero ¿qué pasa? Que los resultados pueden no ser satisfactorios. ¿Por qué? Porque, otra vez, porque no hay dinero suficiente, porque se asignaron de una manera, los dineros se asignaron a un rubro y no fueron ejecutados de tal manera, y entonces eso también genera desinstitucionalización en el sentido de Huntington que decía, ¿no?
procesos que adquieren estabilidad en el tiempo. Y aquí, pues, si no hubo la participación suficiente, si los resultados no fueron satisfactorios, pues también la ciudadanía puede verse no motivada para participar en ejercicios subsecuentes, ¿no? Por otro lado, también mejorar la eficacia fiscal, ¿no? El ejercicio de los recursos, ya no tanto de manera técnica, ¿no? Puede ser de manera técnica, pero, perdón, es que de repente escucho ruidos y son ruidos así distintos, y siempre pienso que puede ser la alerta sísmica, porque más aquí no se oye así como muy fuerte, entonces estoy ahí al pendiente. Disculpen que de repente haga como gestos raros. Decía pues, mejorar la eficiencia fiscal, este ejemplo que les ponía, pero que sucede todo el tiempo en las reuniones de presupuesto participativo. ¿Por qué gastaste en banquetas? ¿No? ¿Por qué pusiste florecita? Había otras cosas que se podían hacer, ¿no? Digamos, nos falta esto, y tú pusiste macetitas. Ese es un ejemplo de la vida real que pasó en un lugar donde yo vivía. Pero, igualmente, el presupuesto participativo como desventaja, o sea, esto por un lado, ¿no? El cuestionamiento. Pero, muchas veces, y esto es imposible de deshacerse, ya a lo mejor ustedes lo han visto, ¿no? En sus colonias, ya hay gente que hasta a nivel colonia, a nivel local, está vinculado con redes políticas, ¿no? Y entonces llegan personas que ya tienen ese involucramiento, ¿no? Y entonces pareciera un ejercicio de simulación, porque ya hay quienes ya saben, quienes movilizan a personas, que las llevan y las convencen de ciertas cosas, cuando en realidad son un brazo. No estoy diciendo que así sea siempre, es una desventaja porque puede suceder también, inclusive podría suceder, es un efecto no deseado de la institución de este mecanismo, que el gobernante en turno, gobernanta, a nivel local, pues se acerque con organizaciones vecinales, ya conozco al líder de al otro, y le diga, oye, ¿sabes qué? Pues que yo necesito que se cambien las banquetas, porque lo que sea, no vamos a meternos en especulaciones, ¿no? Y entonces vamos a hacerlo a través de presupuesto participativo. Nada más que necesito que tú lleves a la gente y que se haga el ejercicio. Pues te van a decir que sí, porque hay otro tipo de redes, decía, políticas, y entonces se corre ese riesgo. Se corre ese riesgo de desvirtuar el ejercicio. No es problema propio el ejercicio, es su ejecución. Y siempre las ejecuciones, y esto es donde yo siempre critico a los modelos estos, es que el modelo plantea situaciones que en la práctica no se dan y no brinda soluciones para ese tipo de problemas prácticos porque no se puede solucionar. Y la única solución es, otro control, y otro control, y otro control, ¿no? Que es lo único que luego parece que se les ocurre. Pero bueno, eso, ¿no? La manera ventajosa de verlo es esta parte y la manera de desventaja es la otra, ¿no? Promueve la transparencia en los sentidos que ya veíamos, ¿no? En cuanto hace al ejercicio de esos recursos, ¿sí? El presupuesto es muy polémico porque justamente mueve mucha polémica necesaria e innecesaria también, ¿no? Porque significa dinero. Y el dinero es el campo de disputa quizás más grande que puede existir, ¿no? Por términos técnicos, ¿no? Para la operatividad de alguna institución, para la operatividad misma del Estado, pero también porque tiene un elemento político, ¿no? Y estamos viviendo, no me voy a meter en eso, pero estamos viviendo esas discusiones de esto cuesta demasiado o no, o por qué, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los presupuestos participativos es la transparencia con relación a ese ejercicio, ¿no? Porque se van a asignar de conformidad con lo que se delibere, ¿no? Pero, por otro lado, aunque las sesiones son abiertas, mejoran la comprensión de las propuestas por parte del público, porque ya dijimos, ¿no? Que propone es el gobierno. La participación de calidad es difícil de mantenerse porque hay desequilibrios de poder, ¿no? No todas las ciudadanas y ciudadanos tienen la misma capacidad, tanto de movilización, el mismo peso dentro de las organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Aumentar el cumplimiento tributario, claro, eso lo vimos el día de ayer, en la medida en que las personas vean satisfechos sus intereses, sus demandas, entonces tendrán mayores motivos para participar, no solo en estos ejercicios, sino decir, es que
sí se ven mis impuestos, ¿no? A nivel chiquito, o sea, por eso funciona como un factor de cohesión social, ¿no? En lo micro y en lo macro, ¿sí? En la medida en que vea que se da respuesta a mis necesidades, claro, en la medida que no lo vea, porque también puede desincentivar en el mismo sentido, ¿no? Entonces que yo fui y la verdad es que está politizado, y no se ejecutaron más que lo que ya quería hacerse previamente, y entonces eso supone, al contrario de lo que se busca, una desmotivación para participar, ¿no? Y entonces, como desventaja, pues la politización partidista en los términos en los que lo había expuesto, ¿no? Bueno, esto que ya había dicho de la descentralización del poder y de la administración pública, porque significa pues que la ciudadanía tiene un papel más activo, fortalece al municipio como entidad política, a los territorios pequeños, y con ello los vínculos comunitarios, hay socialización política, por lo tanto, ¿no? Se pone en el centro de discusiones a lo político, a los programas, a las necesidades y cómo enfrentarlos, y entonces genera esta, ¿no? Integración. Desde luego, supone que hay un mayor involucramiento y con ello responsabilidad social y política, porque nos involucramos y entonces pues yo también voy a ser partícipe de aquello que se ejecute en términos presupuestales, ¿no? No me gusta el término accountability social, pero bueno, la rendición de cuentas social, ¿no? Y formación ciudadana, que eso es lo más importante. Lo más importante de cualquiera de los mecanismos de participación que vayamos a ver es que suponen transformar la definición de ciudadanía, ¿no? O sea, se construye ciudadanía. Ciudadanía que delibera, yo ya no nada más, esto ya lo había dicho, ¿no? Que participa en términos formales, electorales o institucionales formales, sino que participa en el involucramiento de la toma de decisiones, participa en el diálogo, participa pidiendo, por lo menos, pidiendo, yo, eso de ser un contrapeso del poder, pero es que lo pueden decir que es contrapeso del poder, a mí me parece más debatiendo, discutiendo, dialogando, cuestionando a los tomadores de decisiones, a los órganos del Estado, sea ejecutivo, legislativo, judicial, y en cualquiera de sus niveles, ¿no? Bueno, esta parte, entonces, a la que me referí de manera como muy rápida, de los antecedentes históricos y que se da como parte de los procesos de democratización, de los procesos en donde empezamos a ver que había instituciones democráticas que buscaban objetivos, ¿no? Tampoco, a ver, estos diseños tampoco fueron arbitrarios, más allá de que hayan sido parte de una idea con sus fundamentos teóricos que ya vimos, pero que sí perseguía una serie de objetivos que eran que el poder público fuera menos arbitrario, digamos, ¿no? Y más o menos lo logró, pues, porque había, no logró todo, pues, ¿no? Aquí, como dice, reclamos de mejora de calidad de vida, eso no lo ha logrado, y ahí es donde seguimos teniendo tensiones. Control de los recursos públicos municipales, esto, insisto, a nivel municipal, lo dije desde ayer, los primeros antecedentes son a nivel local, ¿no? Y bueno, era también una respuesta a las formas legislativas de entonces, ¿no? Que respalda los procesos democráticos participativos, el triunfo de ciertas corrientes de políticas, hicieron, ¿no? Que hubiera un mayor involucramiento en la toma de decisiones y con ello, otra vez, relaciones más horizontales entre ciudadanía. Primer municipio que instrumentó un presupuesto participativo fue Porto Alegre, en Brasil, ¿no? Brasil, que como muchos otros países en Latinoamérica, eso lo vimos también, ¿no? Vivieron periodos de dictadura militar y transiciones, cambios institucionales, ¿sí? En donde empezamos a ver estas flexibilizaciones, estas liberalizaciones del sistema, derivados de conflicto, no nada más derivados de lo buena onda que son los gobernantes malos que se vuelven buenos, sino de las tensiones políticas y sociales que van transformando el contexto institucional. Entonces, vimos un proceso de transición política muy largo, como puede verse aquí, ¿no? De transformación institucional, y luego el triunfo, esto está antecedido, porque aquí lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de los antecedentes? Era también que ciertas corrientes políticas y ciertos procesos democráticos comenzaban a tener un auge, ¿no?
Y entonces aquí, un partido de los trabajadores, nueva constitución que transforma el equilibrio de poder, y entonces la centralización, o sea, el poder que en todos los casos, a ver, en todos los casos de transición, ha significado pérdida de poder para el poder ejecutivo, ¿no? Porque deja de tener control sobre otros territorios, ya sea por la propia composición política, ¿no? Se fragmentan y entonces hay... A ver, esto como resultado del proceso democrático. Si el proceso democrático arroja unos resultados que le son favorables al Ejecutivo, es cosa del proceso democrático. No quiere decir que automáticamente solo hay democracia si el Poder Ejecutivo pierde. De repente hay como esa idea. Y últimamente más. Pero bueno, este comentario al margen. Pero es importante porque en los procesos de democratización se democratiza no solo el Poder Ejecutivo federal, para los estados federales, para los estados centrales, ¿no? El Poder Ejecutivo central, sino que también empiezan a tener su propio peso específico los poderes locales, ¿sí? Bueno, y entonces con ello el equilibrio de poder se transforma, ¿no? También obviamente esto tiene sus impactos en el legislativo, que tiene su repercusión en la aprobación de presupuestos. El presupuesto, su aprobación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en el caso de México, pero es una iniciativa que presenta el presidente, se discute en diputados, se discute también en senadores que pueden hacer modificaciones y finalmente se aprueba en diputados. Y eso también quiere decir que en contextos de democratización, lo más probable es que haya negociaciones, pero que además también es probable que los resultados electorales no pinten escenarios que sean necesariamente favorables al Ejecutivo. Puede suceder lo contrario, ¿no? Pero, a ver, acordémonos que desde el 97, estas son las primeras legislaturas en donde el Ejecutivo tiene, bueno, el partido del Ejecutivo tiene la mayoría en el Congreso. No habían sucedido esas mayorías, por lo tanto se puede pensar que es un tanto cuanto excepcional. Bueno, y entonces con ello también adquiere poder, adquiere mayor relevancia otros actores políticos, ¿no? Que esa es la parte importante. Y a nivel local tiene más sentido porque hay menor control desde el centro, sea de la entidad, sea del gobernador o gobernadora o del propio presidente, ¿no? Entonces, bueno, en la Constitución de Brasil se estableció la participación, ¿no? Aquí se apoya, pues, la apertura a la participación, el derecho de reunión, el derecho de petición, en este cambio que vimos aquí de la nueva Constitución, y entonces tiene uno de los fundamentos esta idea parecida, más o menos, a el 39 constitucional, ¿no? Del principio de la representatividad, pero que también tiene la idea de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Porto Alegre? Una población relativamente pequeña, 1.300.000 habitantes, en el centro de una región metropolitana de 3 millones de personas, ¿no? Entonces, una vez que gana una cierta agrupación política, el Partido de los Trabajadores, me estoy como cuidando mucho porque es el partido que luego postuló a una persona que fue presidente, luego estuvo en la cárcel y luego vuelve a ser candidato presidencial, ya sabrán quién es. Y entonces, bueno, viene esta victoria electoral y se asume que hay que otorgarle un nuevo papel a la ciudadanía, ¿no? Entonces, este primer experimento de presupuesto participativo tuvo mucha aceptación, ¿no? En Brasil y obviamente tuvo réditos electorales, ¿sí? A nivel municipal, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a poner así, aunque me regrese hasta el principio. Es que luego tengo problemas con esto, pero aquí sí tenemos como varias ideas que, ¿no? En Porto Alegre se institucionalizó bien, o se ha institucionalizado bien, y ya ha adquirido una estructura, una arquitectura jurídica importante, ¿no? En donde hay una relación entre participación popular, gobierno municipal, legislaturas, y son procesos que se llevan a cabo por etapas. Tiene mucha legitimidad social, o sea, aquí lo importante, lo que quiero destacar es que sí puede haber casos de éxito, ¿no? Ha modificado cómo se distribuye el poder público, la cultura política, o sea, todas las bondades, ¿no?
porque se trata de un mecanismo de justicia distributiva, ¿sí? Como mecanismo, entonces, surge no únicamente con esta idea liberal democrática, que tiene sus límites y sus virtudes, de, claro, la ciudadanía es pura y el gobierno es malo, y entonces hay que tener controles ciudadanos para que los gobiernos no abusen, sino aquí es por parte de una agrupación, de una plataforma política que no era necesariamente favorable en todos los términos a ese modelo, pero que sí suponía darle un peso específico a la comunidad para efectos de distribución, ¿sí? Porque era transferir recursos de los barrios más ricos a las regiones más pauperizadas. Ese es el origen, ¿sí? Ese es el fundamento, la razón de ser de los presupuestos participativos, que hay una transferencia de recursos y que los recursos, valga la redundancia, que se asignaban a los barrios más ricos, se reasignen, no en su totalidad, pero una parte, a barrios más pobres, ¿no? Obviamente con el propio diseño institucional brasileño, con sus virtudes y sus desventajas, ¿no? Y con un contexto político favorable para ello, ¿sí? Entonces, bueno, hay una cogestión, ¿no? Está la estructura participativa y el municipio, o sea, el gobierno, y entonces hay un funcionamiento colegiado, hay mecanismos de coordinación y se toman conjuntamente las decisiones, ¿no? La estructura de gobierno y las organizaciones sociales, ¿no? A ver, ¿por qué luego no lo quiero? Es que este es el problema de cuando yo comparto las presentaciones completas, que ya me... Ya, perdón, es que me pasa eso, se me atora la presentación y entonces ya no puedo avanzar y eso es problemático para mí, ¿no? Bueno, entonces esta es la parte, digamos, de instrumentación, ¿sí? De la ley, de cómo se regula y de cómo se ha institucionalizado. A diferencia de las desventajas que habíamos visto, este es un caso que además es el primero, pero es un caso muy exitoso, ¿no? En Sudamérica hay otras experiencias, me voy a ir rápido, ¿no? Nada más para ver cómo funcionan, por ejemplo, aquí en Lima, Perú, ¿no? Igualmente poblaciones pequeñas. En el año 2000 se prueba este presupuesto participativo que por una encuesta recopila información de prioridades ciudadanas, luego se discuten entre algunas personas pertenecientes a las organizaciones comunitarias y aquí hay una cantidad, ¿no? Un tercio del presupuesto anual de la ciudad se dedica al presupuesto participativo. Se formulan leyes de presupuesto participativo y igualmente, ¿no? Ha habido experiencias, digamos aquí, positivas, ¿no? En Buenos Aires, un país propiamente muy politizado, ¿no? Argentina, en el mejor de las acepciones de politizado, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Igual, crisis, se acordarán de la crisis de 2001, ¿no? En donde los bancos prácticamente decían, ya no tenemos lana para pagarle a la gente, y entonces se realizan estos plenarios de apertura, etcétera, ¿no? También como respuesta a periodos de crisis. En Medellín, con sus propios problemas de inseguridad, ¿no? Y entonces lo mismo, ¿no? Violencia, corrupción, falta de estructuras, y entonces el 5% del presupuesto de la ciudad se destinaba para proyectos con presupuestos participativos, igualmente con la idea de redistribución, que también es la idea en México, ¿no? De ejecución de obras públicas, de programas sociales, ¿no? Otras experiencias, Bolivia, en Colorado, en Los Ángeles, que igualmente, ¿no? Comités de vigilancias para que si los gastos, miren aquí, por ejemplo, como de control, ¿no? Si los gastos son más respecto al autorizado, pues que estos comités de vigilancia congelaran el presupuesto, ¿no? En el caso de Denver, Colorado, aquí tenemos estos portales de internet y la idea principal pues es esta, ¿no? Que hay muchos recortes también en materia de recortes presupuestales, pues hay estos otros iniciativas para vigilar esos recortes, ¿no? Igualmente aquí consejos de vecinos con la idea de fundar o establecer vínculos comunitarios, ¿no? Igualmente en Europa, que tiene esquemas tanto de consultas ciudadanas y presupuestación comunitaria, ¿sí? Primero, foros de discusión, difusión sobre la utilización de recursos públicos,
y participación de organizaciones de la sociedad civil, y hay un monitoreo constante de los proyectos, ¿no? Obviamente, para que funcionen los presupuestos participativos, una de las tareas más importantes, uno de los desafíos es lo que decíamos, participación ciudadana, que también tiene que ver con la voluntad política de las autoridades, es decir, con que no haya únicamente criterios políticos que animen a esto, ¿no? Las desventajas que ya veíamos. Obviamente, aquí, vistos los efectos de la descentralización, la institucionalización en los términos que los vimos, la promoción, las conferencias que fomentarán la asistencia de la ciudadanía, el debate, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente resistencias de los políticos, poco interés ciudadano para participar, etcétera. Bueno, México. Igualmente, ya habíamos visto, ¿no? La planeación, el programa de solidaridad y presupuesto participativo en San Pedro Garza y algunos otros municipios del área metropolitana de Monterrey, en donde lo que no se logró fue institucionalizar, ¿no? En la Ciudad de México, que más o menos ha caminado bien, relativamente hablando, ¿no? Porque, digamos, tiene sus limitantes, pero igual, convocatorias anuales a partir de 2007 para los programas comunitarios de mejoramiento barrial, y entonces se establecen, ¿no?, relaciones con los gobiernos para asignar, ejecutar obras públicas y de mantenimiento. Otros lugares como en Jalisco, que igualmente tienen su propia experiencia, y además con un, digamos, marco temporal más grande, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos ya al caso propiamente de la Ciudad de México, que, como decía, son algunos de los casos más emblemáticos, no solo por ser la capital, sino porque es donde mayor auge ha tenido, digamos, ¿no? Mayor diseño, mayor fortaleza institucional y mayor duración, porque las experiencias, por ejemplo, de San Pedro Garza y esto, son, fueron efímeras de alguna forma, ¿no? Igualmente, al principio, en Ciudad de México, algunas alcaldías, en ese entonces delegaciones, pues no lograron concretar en el largo plazo, que ese es uno de los desafíos, acá lo veíamos, ¿no? ¿Dónde está? La institucionalización, o sea, lograr que permanezcan en el tiempo, que vimos en el caso de Brasil, pues está muy bien ya diseñado legalmente cómo funciona, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es una de las cosas que hacen que, por ejemplo, en el caso de estas alcaldías, entonces delegaciones de la Ciudad de México, pues no hayan funcionado mucho, pero en la ley de participación ciudadana de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, se institucionalizó el presupuesto participativo. ¿Cómo sirve? Entonces, no es chilangocentrismo, o sea, muchas veces nos sucede esa parte que como solo México se circunscribe a la Ciudad de México, no es así. Lo que pasa es que en este caso es donde se ha instrumentalizado de manera más acabada, ¿no? Mencionamos casos de Jalisco y otros, ¿no? Siempre me disculpo porque luego pongo ejemplos así y yo sé que la Ciudad de México no es todo el país, ni lo contiene, ni mucho menos, ¿no? Entonces, nada más aclaro para efectos de eso, ¿no? Pero bueno, entonces, de acuerdo con la propia ley de participación ciudadana, es un instrumento en donde la ciudadanía, pues, decide sobre la aplicación de los recursos. Aquí está para la compañera, ¿no?, que preguntaba el monto, ¿no?, para que optimicen el entorno. Ya había puesto algunos ejemplos, que si las banquetas, etcétera, ¿no? Proyectos de obras y servicios, equipamiento de infraestructura urbana, cualquier mejora para unidades territoriales, que puede ser, insisto, delegacional. Normalmente es delegacional, pero se va dividiendo en algunos o cuadrantes ¿cómo se llama? O grupos territoriales o manzanas o comités vecinales, ¿no? Porque además, pues, como toda la geografía mexicana, no es lo mismo vivir en un lugar de Coyoacán o de Miguel Hidalgo o de Álvaro Obregón que en otro, y siempre hay diferencias entre unos y otros. Pero bueno, se designa 4% del presupuesto anual de las demarcaciones según aprueba el Congreso. Son independientes de lo que la ciudad, que las alcaldías contemplen para programas de otro tipo. Es decir, independientemente de los programas sociales que ya tenga contemplado el gobierno de la ciudad o las alcaldías, becas, lo que sea,
4% del presupuesto anual de las demarcaciones aprobado por el Congreso, es decir, 4% anual de lo que ejerce Coyoacán o lo que ejerce Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, está asignado para presupuesto participativo. Y ahí es donde la ciudadanía pues va a decidir sobre en qué se ejecuta, ¿no? ¿Sobre qué se puede presentar? Aquí está, ¿no? Profesor, disculpe, Sí, no se ve la presentación. a ver. ¿Ya se ve? Es que, sí, ese es el problema de Gracias. por qué ¿sí? ¿Por qué luego no hago en grande las presentaciones? Sí, la presentación la comparto al final. Mi nombre es sin F. Me ponen Alfonso, pero me llamo Alonso. No, no es que me cause mucho problema, pero... bueno, entonces decía, perdón, que no hayan visto la presentación, es por eso luego no las hago grandes. Decía pues, estas son los rubros a los que se puede presentar proyectos de presupuesto participativo, obras, equipamiento, infraestructura, prevención del delito, recreativas, por eso puse énfasis no en parques, ¿no? Deportivas y culturales, ¿no? Igualmente, ¿cómo se seleccionan los proyectos? Mediante consultas ciudadanas, ¿sí? Así como las oyen, ¿no? Organizadas por el Instituto Electoral. Los ciudadanos deciden qué obra o servicio desean que la alcaldía invierta el presupuesto participativo de su colonia o de su pueblo, ¿no? Hay una convocatoria, los meses de abril, se registran los proyectos en la dirección distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente a la colonia, al pueblo, en donde se va a realizar el proyecto por internet, ¿no? Y entonces, en la convocatoria se establecen para las alcaldías los proyectos que se van a presentar, se determina obviamente su viabilidad o inviabilidad técnica, financiera, legal, y las personas son las que registran sus proyectos, ¿no? 2 y hasta 20 proyectos que se consideran necesarios. Si no se presentan proyectos específicos o los que se presentan son inviables, entonces hay comités ciudadanos, consejos de los pueblos, consejos ciudadanos delegacionales que realizan asambleas para que consideren o para a consideración de los vecinos se presenten proyectos específicos para ese ámbito territorial, ¿no? Y bueno, aquí lo mismo, si los proyectos específicos sobrepasan los 20, entonces se convocan a los órganos de representación, a la Asamblea Ciudadana, para definir esos 20, ¿no? Estas son las etapas, pues, del presupuesto participativo, o el proceso, se emite la convocatoria, hay asambleas de diagnóstico y deliberación, se registran los proyectos, se validan en el aspecto técnico, se consulta, luego hay una asamblea de información y selección, y se ejecutan los proyectos, ¿no? Y desde luego, esto, como todo presupuesto, supone una rendición de cuentas posterior, una evaluación. ¿Qué tanto se cumplieron las metas? ¿Cuánto se ejerció? ¿Por qué se ejerció? Y bueno, estos modificaciones en la ley, en la ley de participación ciudadana, sobre el presupuesto participativo, había dicho 4%, es 3%, y se incrementó va a llegar hasta 4% anualmente, ahorita en 2020 era 3.25%, y tendrá aumentos anuales hasta llegar a 4%. 50% de distribución es proporcional, y 50% en su distribución equitativa, ¿no? De los recursos, depende de las condiciones de las comunidades, 4%, ¿no? Cómo se distribuye ya entre las comunidades. 50% proporcionalmente a cada una de las que haya presentado proyectos, y 50% dependiendo de las condiciones específicas de cada una, ¿no? Los proyectos que no necesiten diagnósticos se hacen mediante asambleas ciudadanas. Antes había propuestas directas y ahora se consideran, dependiendo de diagnóstico, de consultas ciudadanas. Las convocatorias, ¿no? Decía a principios de abril y ahora la segunda quincena de noviembre. Bueno, aquí como las diferencias, porque hubo una modificación en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México a la hora de instrumentar estas medidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la judicialización, ¿no? El dictamen técnico que decíamos aquí, al que tiene que suceder la validación técnica de los proyectos.
Con la excepción del referéndum, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver todos los medios de impugnación que tengan que ver con mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia participativa, que puede ser por probables irregularidades en desarrollo, fuera de los procesos, etcétera, ¿no? Para verificar que los actos o resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo que prevé la Constitución y la ley. Igualmente, la ley procesal electoral tiene su sistema de nulidades y se pueden controvertir estos resultados, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Electoral, en donde hubo un dictamen por una alcaldía sobre proyectos para, dice, parque para perros, paseo del río, propuestos para estos ejercicios fiscales, y no había, se había transgredido el principio de legalidad porque no había una fundamentación y motivación debida, ¿no? Se revocaron los dictámenes y se declaró la inviabilidad de los proyectos por estos aspectos técnicos, jurídicos. Entonces, para terminar, pues son también impugnables porque son actos finalmente que tienen una cierta naturaleza electoral, ¿no? La participación ciudadana tiene efectos en este sentido. Bueno, ahora sí, preguntas. Les voy a mandar mi correo para que me soliciten la presentación. Sí, Alfonso Pliego. Déjenme, voy a poner aquí mi correo. Pueden solicitar la presentación ahí si gustan. Alfonso Pliego, y ahorita leo la pregunta de Daniela Limas. Si quiere, lea la pregunta y luego yo. Bueno, dice, ¿qué ocurre si la autoridad municipal incumple la celebración del presupuesto participativo durante el año fiscal? ¿Una responsabilidad administrativa? Bueno, como vimos, en el proceso se está contemplado, pero se tienen que presentar los proyectos. Si no se presentan los proyectos, pues no habrá tal celebración de presupuesto participativo. Lo que pasa es que no depende de la autoridad, lo organiza el propio, por un lado, la ciudadanía y el propio instituto electoral, ¿no? Entonces, ya está por ley etiquetado, en el caso de la Ciudad de México, cuáles son los montos, ya están pues previamente asignados vía presupuestal y entonces nada más es cosa de que se expidan las convocatorias, ¿no? Sí, Alfonso Pliego, por favor. Gracias. Bueno, a lo mejor me salgo un poco, es algo que me quedó desde pues, como una hora que quería intervenir, pero creí que no era prudente en ese momento. Esta idea de que creo que para empezar deberíamos de revisar esta idea del desarrollo, porque se tiene la impresión que un pueblo se desarrolla, me refiero a un pueblito, una comunidad, se desarrolla cuando hay banquetas y cuando hay asfalto. Y eso es lo más absurdo y contradictorio contra todo el desarrollo ecológico. Acá en Mérida ha habido una deforestación impresionante, un hacer calles y hacer banquetas a lo loco, a lo absurdo. Además, también producto del crecimiento urbano, pero con cosas, por ejemplo, ahorita que pone ese ejemplo, acá hubo una discusión por una ciclopista, que si ustedes la vieran, pues es todo menos ciclopista, ¿no? También se hicieron banquetas con rampas de acceso a discapacitados, y yo tengo fotos, pero de veras, le tomé las fotos como para un programa de risa, ¿no? Porque las plataformas, digo, las rampas de acceso donde hay postes, donde obviamente una silla de ruedas no cabe, etcétera. Pero también habría que recordar que precisamente en esa obra pública es donde más corrupción hay, donde más los presidentes municipales muerden para sus campañas, luego para diputados o para otros cargos públicos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Mérida, Mérida y Yucatán en particular, con el panismo al frente, han hecho pues N número de consejos consultivos, pero yo no veo que funcione ninguno. O sea, en Mérida hay además serias acusaciones sobre corrupción alrededor de Renán Barrera Concha. Uno muy sonado fue el que una
una pista de hielo que costó acá 50 millones, la misma pista, el mismo proveedor costó en Cancún, no recuerdo si 1 o 2 millones. Bueno, la desproporción es impresionante, ¿no? La cuestión es si realmente, porque yo veo, digo, no lo sé, porque realmente ya me da flojera seguir de cerca lo que hace el gobierno municipal, pero yo no sé si realmente en la realidad funcionan, porque además resulta que muchos de estos consejos consultivos pues están compuestos, y ahorita no me acuerdo si son los del estatal o del municipal, pero pues están compuestos por los empresarios, ¿no? Por las cámaras, por los líderes empresariales, que generalmente tienen unas filias, por lo menos en el caso de Yucatán, muy cercanas al panismo, ¿no? Entonces yo no sé si, qué tanto, usted lo decía también, a mí me gustaría que de repente se usaran más ejemplos de fuera del ombligo de la luna, ¿no? Porque, bueno, pareciera que todo es el DF. Y desde ahí hay una contradicción, pues, ¿no? Porque siempre nos dicen el interior del país y pues no hay nada más interior del país que la Ciudad de México. O sea, geográficamente ustedes están en el centro, pues, ¿no? Entonces, pues digamos, hasta de esas cosas tan contradictorias que tenemos en este sui generis país, ¿no? Desde de que pues nosotros somos provincia, de que, bueno, veo Porto Alegre, yo creo que con 1.300.000 es 100,000, si mal no recuerdo, 100,000 habitantes más que Mérida, por ejemplo. Entonces yo creo que, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pues, pero quisiera usted el comentario, la opinión, ¿por qué en Porto Alegre sí funcionó y por qué en ciudades como Mérida, más o menos, el mismo rango poblacional, no funciona? Gracias. No, al contrario, gracias. A ver, no sé si se refiera, Alfonso, a ejercicios de presupuesto participativo en el caso de Mérida, porque son ejercicios de presupuesto participativo. Siempre, a ver, los mecanismos jurídico-políticos no son perfectos. Y siempre en Yucatán y Mérida todos los consejos consultivos se conforman. Sí, es que eso es justamente una de las que decíamos, miren, voy a regresar a la presentación, en cuanto hacía a las desventajas. Una de las cuales era justamente la politización. Aquí lo habíamos visto, ¿no? Aquí, la politización partidista. Entonces, obviamente, vamos a ver casos de éxito y casos de no éxito, también en función al contexto social de los lugares en donde suceden estas cosas, ¿no? Yo no me puedo pronunciar, y no, aunque supiera, no me pronunciaría, no puedo pronunciar porque no conozco el caso específico de Mérida, y aunque lo conociera, no me pronunciaría por efectos obvios, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con sus propias dinámicas de poder. Lo que vimos en Porto Alegre fue, primero que nada, una constitución general brasileña y luego, pues, cambios en las estructuras de poder que pusieron en el centro esa parte. Pero también tiene que ver con la cultura política de los lugares, ¿no? Y la cultura política en los casos mexicanos, pues tiene muchos resabios, muchos elementos, digamos, que no son propios de los sistemas democráticos. Lo voy a decir en otros términos, hay muchos sistemas de cacicazgos que están vigentes en muchos lugares. No estoy diciendo que específicamente sea Mérida, pero sí en otros lugares de la República, no sé si Mérida, puede ser, puede no ser. Entonces, subsisten estas prácticas y subsisten esas estructuras que, desde luego, estos instrumentos modernísimos, pues no logran romper esas prácticas, ¿no? Lo cual no quiere decir que vamos a reanudar, pues entonces ya no hacemos nada, ¿no? Sino que, desde luego, si hay un instrumento para fortalecer a la ciudadanía, en la medida que lo utilicemos, en la medida que, pues más o menos, hay otros instrumentos de cuenta pública, ¿no? Que pueden ir, pues poco a poco, quebrando esas estructuras, pero desde luego es un problema mucho más difícil que decir, pues es que ya instaura un mecanismo de presupuesto participativo y entonces ya nos democratizamos, y ya democratizamos el ejercicio presupuestal. No es automático, desde luego, ¿no? Y depende, claro está, de inercias de ese tipo, desgraciadamente, ¿no?
Pasa también en la Ciudad de México, por cierto, ¿eh? No crea que, no, como aquí, no, no es cierto, también sucede. Yo lo viví en Coyoacán, ¿no? Que así sucedía. Entonces, pues insisto, lógicas propias del funcionamiento de redes clientelares, etcétera, ¿no? Que se van tejiendo y que, pues sí, en muy buena medida, hacen que los instrumentos, pues no caminen de la manera que uno le gustaría que caminasen. No sé si le di respuesta completa, compañero Alfonso. Sí, sí. De hecho, aquí Blanca Estrada Mora, una persona muy Sí, nos conocida comenta. en Mérida, pues me aclara algo que yo Que no se cuenta con ese modelo. que sí hay modelo de presupuesto participativo, pero ella me corrige y me aclara que no. Y la otra cosa que pues coincide conmigo, ¿no? Sí. Los consejos consultivos, tanto de Mérida como de Yucatán, pues son puros cuates, ¿no? O sea, y toda la guayabera blanca bonita, ¿no? Fifi, pues. Sí, insisto, aquí sí es importante distinguir que de repente los ejercicios presupuestales como tales, pues están sujetos a otras lógicas, ¿no? Si la existencia de leyes, o sea, no solo del instrumento, porque el instrumento puede existir y puede legitimar cosas, pero es importante que se institucionalice, ¿no? Por eso puse el caso de Ciudad de México, discúlpenme de verdad, pero lo que pasa es que ha tenido una larga trayectoria, digamos, ¿no? Ha subsistido, más que los casos que pues no caminaron como pudieron haber caminado en San Pedro Garza García. Roberto Ruz, por favor, y luego Roberto Ramírez. Es que no sé si se escuchó, o sea, si esa fue la pregunta, porque no pude escuchar el final de esta respuesta, pero justo en esta lámina siento que falta un comentario sobre la incapacidad de las autoridades electorales de difundir estos Eso mecanismos. no lo O sea, voy a decir yo. no, pero sí aparece, es que siempre dicen, es que la desidia de la ciudadanía, la desidia de la ciudadanía. A ver, guarda silencio porque la autoridad electoral tiene una incapacidad absoluta de convocar a la ciudadanía, de emocionarla, de sumarla, ¿no? Y de llevarla a efectuar esos mecanismos. Y cuando ya lo logra, falla la tableta, ¿no? Le tienes que dar 15 clics a la página de internet. Entonces, si no hay usabilidad, si no hay herramientas adecuadas, si no acercas estas consultas con los presupuestos participativos, tienes prohibido decir que la ciudadanía está decidiosa. Cuando Sí, yo lo estoy de hagas acuerdo todo con esa parte. No mínimamente todo es bien, culpa de la hablamos, ¿no? ciudadanía. Sí. Totalmente de Sí, acuerdo con usted. sí, perdón, pero nada más. Y nada más un Continúe. comentario. No, nada más un último comentario porque veo que hay mucho interés en los presupuestos participativos. Estamos haciendo un grupo entre varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil para presionar al Congreso local para reformar la ley de participación ciudadana. Este fue uno de los objetivos de lograr traer este diplomado, que yo te agradezco mucho, que tus clases han sido extraordinarias. Muchas Y gracias. quien quiere, voy a poner aquí mi correo electrónico, quien quiera sumarse a las mesas de trabajo para construir una propuesta, unas mejores prácticas para reformar la ley, que por cierto, en el Congreso local hay un interés y aparentemente hay una voluntad de reformar esta ley, pues este es el momento de unirnos, sobre todo los que ya tenemos el conocimiento que afortunadamente la Escuela Judicial nos está otorgando en este diplomado, pues hay que agarrar esta oportunidad histórica para reformar esta ley. Voy a dejar mi correo, pero pues bueno, perdón por el gol que era No. obligatorio meter. Está bien, pero es que, a ver, hay un punto en eso. Yo no puedo decir demasiado, pero efectivamente los problemas colectivos no se solucionan a nivel individual. Y entonces, si nosotros nada más le aventamos la bolita es que de lo que se trata es que la ciudadanía se interese. Por aquí nos dan un dato, ¿no? Hay un interés de participación de la ciudadanía. Lo que pasa es que si eso no se traduce en resultados concretos, pues tampoco es como que haya muchos motivos para hacerlo, ¿no? Por ese lado. Y sí, falta la difusión, falta mucha educación cívica, que insisto, no es únicamente una tarea de la ciudadanía, ¿no? Todo se lo dejo a la ciudadanía y que ellos arreglen los problemas, desde luego que no es así. Roberto Ramírez, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno,
Antes de comenzar, yo creo que esto de ver que la Ciudad de México, el DF, fuera del DF, todo claro que se hace varios años, pues en este caso pues no puede explicar porque ha organizado más por procesos participativos a nivel nacional que la misma Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues sí, todos los comentarios y los cambios que usted ha mostrado, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? En comunidades pequeñas, en alcaldías, en municipios, es donde se ha dado más esta Estos ciudadanía ejercicios. ciudadana, estos ejercicios. Sí, no me imagino si piden uno a nivel estatal, o en el caso de la Ciudad de México, pues, de los 16 alcaldías actuales, ¿no? Y por lo visto, no todas las alcaldías, o sea, no es lo mismo pues, Coyoacán Sí, que Coajimalpa o Milpalta o con la Miguel Hidalgo, ¿no? En este caso, pues, acá en Yucatán sí hemos tenido algunas expresiones de que, pues sí, la ciudadanía está interesada en participar, pues no solamente en la elaboración, sino también en la verificación del presupuesto participativo y pues no se cuenta con esta herramienta aquí a nivel local. Pero claro. sí, la verdad es que yo agradezco estas experiencias que ha compartido aquí en el grupo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esto pues sí da pie pues a tropicalizar esa experiencia pues, acá en Yucatán. En efecto, y es que es bien importante porque si bien hice muchas críticas al modelo de democracia, siempre señalé como virtud las instituciones, la arquitectura jurídica, y eso pues sigue siendo un desafío. Claro, después cómo la hacemos caminar, que ese es el otro problema, ¿no? Dice Blanca Estela que tenemos ejemplos recientes de lo que sucede cuando un grupo de ciudadanos de un municipio pretende ejercer esos derechos de participación. Bueno, sí, a ver, hay muchas lógicas ahí muy desafortunadas, ¿no? Inclusive de ejercicio de violencia. Y entonces, bueno, obviamente ahí hay muchos otros desafíos, ¿no? Que trascienden a las posibilidades que pueden hacer los ciudadanos y lo cual, desde luego, es muy desafortunado y que hace que estos mecanismos pues queden nada más como mencionados, pero por eso también hay casos de éxito, ¿no? Hay casos de éxito que tendríamos que ver y desde luego pues ver cuáles son los elementos de cultura política que hacen falta y qué se puede y qué no se puede hacer. Siempre es una cosa de estira y afloja, ¿no? Y siempre es una cosa en la que, bueno, va a haber cuando comentamos en las clases de democracia, de conceptos de democracia, hay una dialéctica de conflicto que a final de cuentas va instrumentando algunos cambios y siempre van a ser insuficientes, ¿no? Pero vamos, digamos, en ese sentido, ¿no? Obviamente, una de las principales tareas de formación de ciudadanía, pues es esto, ¿no? Dialogar, contar algunos de los casos, contar cuáles son los desafíos, los problemas, los instrumentos, y desde luego, pues ya. Sí, yo entiendo bien la parte de los fracasos en las luchas que se puedan hacer, pero digamos, estamos tratando de construir, ¿no? Comunidades políticas más robustas y no es tarea sencilla. Insisto, sí estoy yo y muchas personas conscientes de que pues hay lógicas a nivel local, no solo en Yucatán, en otras entidades de la República, en la propia Ciudad de México, que resulta que sean imposibles instrumentar cambios, ¿no? Algo tan sencillo como esta ejecución de presupuestos o de cómo se gastan los recursos que siempre van a ser un tema controversial. Bueno, pues más allá de estas vicisitudes, yo espero que el curso o este módulo les haya sido interesante, que hayan podido, más o menos, haya yo podido transmitir los elementos de presupuesto, tanto su contenido político, su contenido técnico, sus rubros, y cómo se inserta en eso el presupuesto participativo, cuáles son sus elementos, y pues, desde luego, los desafíos que son como el gran punto que hoy llegamos, ¿no? Llegamos a ese acuerdo, no era quizás el acuerdo más cómodo en términos didácticos, decir, pues es que lo que hay que decir es que sí funcionan y todo, pero bueno, vemos que tienen desafíos y que esos desafíos pues nos tendrán que hacernos replantear muchos de nuestras ideas sobre cómo instrumentar políticas públicas eficientes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, por su atención, por su presencia. Nos veremos, me parece, en el módulo de Parlamento Abierto. Espero que no se aburran de
tantas interacciones conmigo. Pero bueno, les agradezco mucho, que tengan un feliz miércoles y nos vemos a la próxima. Gracias por los comentarios y por la participación. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias.